Buenas tardes. Este es el parte médico del comportamiento del COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Química. Para cuidar la salud de la población, a partir del 22 de noviembre se instalarán en Mérida y en el interior del estado módulos permanentes para la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, proceso que el gobierno del estado realizará en coordinación con la Secretaría del Bienestar. También, a partir del 22 de noviembre, se situarán módulos permanentes de vacunación contra el coronavirus en Mérida y el interior del estado, para la aplicación de vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca, Sinovac y CanSino, proceso que el gobierno del estado realizará en coordinación con la Secretaría del Bienestar. Este es el parte médico de este sábado 20 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 56 pacientes en hospitales públicos. 69.975 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es de 76.906. Hoy se detectaron 41 nuevos contagios de coronavirus, 21 en Mérida, 4 en Canacín, 3 en Tecash, 2 en Progreso, Ticul, Tixcocop, Humán y Valladolid, 1 en Chemash, Junucmá e Izamal. De los 76.906 casos positivos, 604 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.902 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12.127, en la zona oriente 11.586, en la zona centro 4.539, en la zona sur 7.232 y en la zona poniente 11.418. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 4 fallecimientos, 2 hombres y 2 mujeres de un rango de edad de 40 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, asma, inmunosupresión e insuficiencia renal crónica. 3 residían en Mérida y 1 en Aquil. En total, son 6.389 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 486 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 56 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, doctor. Gracias, doctor. Estaremos informando todos los días a través de este mismo medio. Muchas gracias.